Yo encantada de poder compartir con ustedes este tema que estoy segura va a traer estrategias específicas para que ustedes puedan poner en práctica a partir de hoy un mejor posicionamiento profesional para cumplir sus sueños, ¿no? Em, yo recuerdo mucho cuando yo recién empezaba en el mundo laboral y ya tenía, digamos, empezaba a tomar cierto vuelo. Siempre me ha encantado mucho lo que hago. Yo me dedico a la atracción del talento y a temas de recursos humanos y soy casi como una hormiguita, ¿no? Entonces, hace varios años yo estaba en una transnacional, estaba como analista de área y mis números eran muy buenos, ¿no? Yo estaba totalmente al 100% comprometida con ese trabajo y a veces asumía un rol de líder que no tenía la compañía en ese momento. Éramos, digamos, estaban como analista yo, analista otra persona y habían algunos asistentes y estaba la gerencia del área. Pero de repente se abrió esa posición de líder de esta, digamos, subárea dentro de recursos humanos. Entonces yo dije, esta es mía, ¿no? Este puesto es mío porque yo asumo ese rol, porque yo tengo buenos números, porque mi trabajo habla por mí. Y cuando se abrió esta posición, el gerente del área me llama, me dice, Juliana, quiero hablar contigo, hay una posición que se está abriendo y yo voy feliz a su oficina porque digo, obviamente me va a decir, esta posición es tuya o por lo menos participa del proceso. Eh, y me dice, posición nueva, se está abriendo una cabeza de área y queremos que tú la busques. Entonces yo iba a buscar, digamos, a quien iba a ser alguien a quien reportaba de cierta forma, ¿no? Entonces yo dije, no, es que, ¿qué está pasando aquí? Eh, y en ese momento, aún como recién estaba empezando, quizás no tuve las herramientas para poder revertir esa situación, ¿no? Que más adelante sí se dio. Pero en ese momento yo estaba todavía un poco controlada por ciertos mitos que tenemos la mayoría de profesionales en el mundo laboral. Mitos que están muy arraigados por cosas que hemos escuchado, por cosas que hemos vivido, por cosas simplemente que pensamos, ideas preconcebidas y que al final nos frenan en nuestro crecimiento. El mito mío era, mi trabajo habla por mí. Por eso creo que es tan importante cuando me dijeron qué tema es el que vas a tocar, es este, ¿no? Verdades y mitos sobre la empleabilidad. Porque hay que aterrizar el concepto de empleabilidad, que no es que tú puedas conseguir un trabajo, ¿no? Sino es que tú puedas ser atractivo en tu mercado laboral, ser siempre empleable, que donde estés, pues, puedas llegar a la posición que quieres, que puedas tener el ascenso que deseas, o que puedas conseguir trabajo si en un momento no lo tienes, o que puedas cambiar de trabajo si es lo que deseas. Eso es el que seamos empleables y por eso es que escogí este tema. Ahora, bueno, ya me presentó, Claudia ha sido demasiado, demasiado amable con la presentación, pero para quienes no me conocen, igual lo reitero, yo soy Juliana Velasco, soy psicóloga, ya tengo experiencia de 17 años en el mercado laboral profesional. Eh, fundé, soy socia y fundadora de esta, digamos, empresa de selección ejecutiva, IBC Hunter. Empezamos, sí, con clientes en Perú y luego por el trabajo de la marca personal se fue abriendo a clientes que nos buscaban en diferentes partes de Latinoamérica y también por, digamos, un poco esa búsqueda o esa necesidad de entender cómo es que está cambiando y funcionando hoy en día el mercado laboral, es que abrí este espacio mío, este espacio, digamos, personal, donde comparto información, contenido y también mentorías, que es hasta empleable, ¿no? Bueno, ahora empecemos de lleno. Hay mitos que te sabotean, verdades que te impulsan y acciones que te posicionan. A lo largo del tiempo que llevo acompañando a talentos, he acompañado a talentos junior y también muchas veces a talentos seniors, que recuerdo muchos casos, uno de ellos es Mauricio. Él tenía 20 años de experiencia laboral, exitoso, de una trayectoria impecable y por una reestructuración queda fuera. Pensó que iba a ser muy rápido, pensó que con la trayectoria que tenía iba a poder recolocarse en una, digamos, en una nueva oportunidad,
pero después de un sinfín de hojas de vida enviadas y contactos también, digamos, con los que pues los ponía al tanto de su búsqueda, empezó a entender que no era tan simple y empezó a preguntarse si es que algo de malo había en él. Y eso es algo que muchas veces nos pasa cuando estamos en este proceso, ya seamos de un perfil en el que estamos iniciando en el mercado laboral, decimos, sí, mi estudio habla por mí, tengo buenas notas, he hecho tales proyectos extracurriculares, eso lo plasmo en mi CV y es suficiente. Pero pues eso nos lleva muchas veces a que no tengamos los resultados que esperamos, por lo menos de manera rápida o en el tiempo que pensamos que deberíamos tener. Y eso nos genera mucha frustración y angustia. Y es ahí donde tenemos que comprender que el problema no somos nosotros, sino es el enfoque que le estamos dando a ese proceso de búsqueda. Y es ahí donde vamos a entrar al motivo de esta charla, ¿no? Identificar los mitos que sabotean tu empleabilidad, descubrir qué buscan hoy las empresas y llevarte estrategias prácticas para que te puedas posicionar con fuerza. El panorama actual en Latinoamérica y en el mundo en general es que ya no basta la experiencia, ni siquiera bastan los estudios. En realidad aquí, hoy en día, lo que se valora es el impacto que tenemos con eso que conocemos, con todo ese bagaje de experiencia, conocimientos, estudios, en si somos adaptables, porque el mundo está cambiando, la inteligencia artificial está también modificando el enfoque de los trabajos que se están, digamos, que se están buscando, eh, y hay que trabajar mucho en esa flexibilidad ante esos cambios y la visibilidad que yo tengo ante el mercado correcto, ante el mercado que me interesa. Si yo tengo estos tres aspectos trabajados, entonces yo puedo decir que pues soy empleable y que voy a poder cambiar o buscar con éxito esa oportunidad que sea realmente la que yo deseo. Y entramos aquí algunos números importantes. El 89% de los reclutadores priorizan cómo se presenta un candidato más que su experiencia. Y en cómo se presenta no quiero decir, digamos, si va bien vestido, si va bien peinado, que también es importante, sino es que cómo se comunica, cómo es que presenta esa experiencia que tiene o ese conocimiento o esa motivación, ¿no? Como una solución a algo que requiere determinada empresa para determinado puesto. El 40% de las habilidades demandadas hoy no existían hace 5 años. Ahora hablamos antes, hace muchos años, eh, en los procesos de selección eran diferentes, eran más técnicos, era más enfocado a la parte, sí, de conocimientos, más, la parte incluso de tiempo de experiencia. Si tú conocías alguna herramienta, pues prácticamente ya estabas adentro. Ahora no, ahora mucho pesan las habilidades blandas y hace algunos años no era así. Y lo mismo va a ocurrir más adelante. Entonces, lo que es transversal al tiempo es esa capacidad de generar impacto en tu entorno, de ser adaptable y de mantenerte visible, que ya lo he mencionado hace un momento. El 70% de las vacantes hoy no se publican. Bueno, esto es una realidad, ¿no? Muchas veces hay posiciones, obviamente, que sí generan convocatorias abiertas y que es esa la fuente de la que nosotros como reclutadores sacamos a los candidatos, y hay otras posiciones que suelen ser más atractivas o de un poquito más de experiencia, en la que, digamos, nosotros invitamos proactivamente a candidatos. Entonces, ¿cómo podríamos invitar a alguien que no es visible, que no comunica el impacto que tiene y que no transmite esa capacidad de ser adaptable a diferentes entornos, ¿no? Entonces, esto ya se hace un tema obligatorio prácticamente para todo profesional. Tenemos que entender que no se trata de ser el mejor, sino de ser visible, valioso y vigente. Porque no importa si tienes un año de experiencia o 20 años de experiencia, eh, no llegas a esa oportunidad tan ansiada por lo que hiciste, sino por lo que puedes hacer hoy. Y esa es la realidad que hay que tener muy claro. Y ahí vamos a empezar con el primer mito. Mi experiencia habla por mí, que fue lo que me pasó a mí y que he encontrado que le sucede a decenas, si no a cientos de profesionales hoy en día. Cuando se encuentran con ese no en ese ascenso que buscaban o en esa posición en la que están participando en el proceso y la entrevista y sienten que calzan perfecto, pero no son los elegidos. Mi experiencia habla por mí. Aquí hay que comprender que
Solo lo que comunicas estratégicamente genera oportunidades. Si tú no expones con claridad lo que solucionas, lo que has hecho anteriormente, los logros que has tenido, entonces es difícil que la otra persona pueda tener claridad sobre ello. Lo primero es partir de que tú mismo tengas claridad sobre todo lo que has conseguido y le des el valor que tiene. Algo que encuentro mucho es que a veces uno toma por sentado las cosas que hace como si cualquiera las pudiera hacer igual. Y no es así. Eso hay que borrarlo de nuestra mente, ¿no? Cada persona hace las cosas de una manera única. Puede tener la misma responsabilidad, pero la forma en que lo va a hacer, en que va a llegar a ella, es distinta a la que otro emplearía. Entonces, lo primero es tomar conciencia, tomar lo que uno hace para poder transmitirlo con claridad. ¿Qué acciones estratégicas podemos tener en cuenta para contrarrestar este mito? Bueno, reformular el CV enfocado en logros. Así tengas poca experiencia o mucha experiencia, si en caso tienes poca experiencia, pues has tenido seguramente actividades extracurriculares, has participado de algún proyecto, de algún curso, has tenido, digamos, ese avance en el que se ha fortalecido algunas habilidades tuyas y eso, la única forma de que otra persona lo pueda ver, que no ha vivido lo mismo que tú, es que tú lo pongas claramente en un CV. Elaborar tu pitch también, ¿no? Muy claro en lo que tú resuelves, qué es lo que tú, digamos, en lo que tú, el problema que tú puedes solucionar ante ese mercado laboral que busca de ti. Y lo siguiente es poder instruirte en el método STAR para responder o para contar los logros que has tenido. El método STAR es situación, tarea, acción y resultado. Parece simple, pero hay que tener práctica para poder manejarlo de una manera muy natural en el que puedes contar qué contexto, en el caso de situación, enfrentabas, qué tarea se te pidió, o si no se te pidió y tú proactivamente la viste, es que, qué es lo que querías conseguir, ¿no? Luego, qué es lo que hiciste específicamente y al final qué impacto se logró. Si hay números en ese impacto, en ese resultado, genial. Si no hay, no hay que inventarlos, ¿no? Hay que contar las cosas reales como pasaron para que también tú te sientas confiado finalmente de lo que haces y haya naturalidad y autenticidad y veracidad sobre todo en lo que comuniques. ¿Cómo sería esto un ejemplo? Bueno, en las típicas preguntas hay muchos ejemplos de tipos de preguntas en las que puedes utilizar esto, pero pongamos uno aquí. Cuéntame un momento en el que tuviste que resolver un problema importante en tu trabajo. Normalmente aquí uno puede contestar algo de manera, digamos, espontánea y está bien mientras no falten estos elementos, porque cuando tú puedes, digamos, transmitir claridad en lo que hiciste, uno, transmites también solidez, transmites credibilidad y transmites claridad sobre eso que resuelves. Entonces, por eso es que es importante que tengas siempre en cuenta estos elementos para poder expresar con naturalidad de la forma en la que tú quieras, digamos, no es necesario que sea en este orden, pero sí que estén los elementos, ¿no? Pones un poco el contexto. Siempre el contexto va a ser algo muy importante dentro de esta estrategia de poder comunicar lo que tú haces, porque es lo que la mayoría de personas he podido ver durante los acompañamientos que hago que no consideran la situación, el contexto. Entonces, me puede decir un talento, por ejemplo, bueno, yo aquí lo que hice fue es que implementé estos modelos, estas fichas, estos registros, ¿no? Y eso tuvo un impacto positivo, ¿no? Fue muy bien, el área lo aplicó y ya perfecto. Entonces, indagando un poco más, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto de eso? Que hacía como 4 años que el hacer esos registros eh, cada dos veces al mes hacía que las personas se queden hasta la 1 de la mañana porque era tanto el desorden y la acumulación de información que eso sobrecargaba al equipo y se tenían que quedar sí o sí, y era una práctica que ya la tenían hace años, ¿no? Hace como 4 años. Eso es un ejemplo real que les estoy dando. Entonces, qué distinto es decir, sí, yo implementé, puse unas fichitas, unos registros y las cosas, bueno, lo tomaron en el área, se hicieron mejor y se aplicaron. Ese fue un logro.
eso es lo que uno escucha en una entrevista, o por lo menos como especialistas en selección de personal puedo escuchar en una entrevista. Pero qué distinto es decir, en la empresa se venía manejando eh, hace 4 años este tipo de presentación de información con una sobrecarga del equipo. Tenían que las 3 personas del equipo buscar información, revisar información y quedarse hasta altas horas de la noche para poder hacer esta presentación. Y cuando yo vi que sucedía esto, dentro de las primeras semanas empecé a trabajar en este registro, en este orden, en esta ficha, en este procedimiento. Se aplicó y eso ha hecho que a partir de ese momento eso pueda revisarse en tiempo real. Cuando necesitan esa información, ese reporte, simplemente ya se puede realizar y eso lo hice mediante automatizar tal cosa, trabajando con tal área. Entonces, el contexto, la situación es muy importante porque da una visión más clara de lo que verdaderamente se impactó, cuál fue el resultado real, ¿no? Y lo mismo con los demás digamos, variables de esta forma de estructurar tu respuesta. Todos son importantes e imprescindibles cuando tú estés formulando digamos, tu respuesta frente a un logro que quieres evidenciar o alguna habilidad que quieres evidenciar. Bueno, cuenta tu historia como un profesional que resuelve problemas, no solamente con datos eh, o un listado de funciones. Mito 2. Si aplico a todo, tendré más oportunidades, ¿no? Esto, digamos, pasa mucho también, ¿no? Cuando uno está o buscando prácticas o buscando también un empleo luego de un tiempo en búsqueda en el que no se ha tenido resultados, empiezas a aplicar a todo. Y lo que consigues con esto, más que ampliar las oportunidades, es generarte mucha más frustración. Y eso te juega en contra en el proceso. Empiezas a perder confianza en ti mismo, empiezas a sentir más inseguridad sobre si lo que estás haciendo está bien o si tú tienes lo necesario para poder encontrar esa práctica o ese empleo que deseas. Entonces, aquí la verdad es que aplicar sin estrategia te desgasta y te invisibiliza. ¿Por qué te invisibiliza? A mí me ha pasado mucho estando en equipos de selección, primero en compañía como líder de equipo y ahora, digamos, como cabeza digamos, de toda un área, en que uno, por ejemplo, si tú quieres ingresar a una empresa, empiezas a enviar tu CV a diferentes posiciones que puedan tener alguna relación. Y en la empresa reciben tu CV y dicen, esta persona me aplicó para tal cosa. Oye, también me aplicó para esta otra cosa. También me aplicó para esta. También hay 10 postulaciones de esa persona para esa empresa en diferentes puestos. Esa persona no sabe lo que quiere, no tiene claro qué cosa, a qué apunta. Y eso al final te juega en contra, en realidad. Si tú estás muy interesado en esa empresa, al contrario, no solamente te vas a desgastar, sino es que estás de repente cerrándote una oportunidad y no te das cuenta de eso. ¿Qué acciones puedes aterrizar de esto? Bueno, elige calidad sobre cantidad, aplica solamente a roles alineados con tu propuesta de valor, con lo que tú resuelves. Activa tu red también, participa en LinkedIn, siempre es bueno, visibilizar tu experiencia o visibilizar tu motivación sobre lo que a ti te interesa hacer en este momento. El mito 3 es pensar que estoy sobrecalificado y por eso no me llaman. Bueno, aquí sé que estamos enfocados a estudiantes y egresados, pero también hay muchas personas que, digamos, que se encuentran en este proceso de búsqueda laboral que ya tienen mucha experiencia y sienten que más bien eso no es un impulso, sino es como una limitación. Y lo real es que no importa el tiempo de experiencia que tengas, la verdad es que no te llaman porque no saben cómo aprovechar tu experiencia, lo que tú haces, lo que tú conoces, o la motivación que tienes, o las habilidades que tienes, y tú no se los estás mostrando, ¿no? Más allá de que pueda ser una persona, eh, digamos, con poca experiencia o mucha experiencia, si no hay claridad sobre cómo es que van a sacar beneficio a la empresa de esas habilidades tuyas, entonces, pues obviamente no te van a llamar, ¿no? A veces veo que se habla mucho sobre el CV también, sobre que el CV ya
no debería tener tanto peso. Y puede ser, o sea, entiendo hacia dónde va dirigido ese tipo de frases, pero no es real, porque o es el CV o es digamos, es una plataforma donde tú ingresas tus datos igual, toda tu experiencia, toda tu formación. ¿Por qué? Porque en una primera comunicación, en un primer contacto con una empresa, la empresa no te va a entrevistar o a conversar contigo en primera instancia. Lo que necesita es que tú plasmes eso que quieres resolver, que sabes resolver, que tienes las herramientas para resolver y si eso va a ser en beneficio de la empresa. Eh, y pues hay que tener esa claridad, más que pensar en los años de experiencia, como lo vimos al inicio, no es tanto lo que hiciste, sino con eso que has hecho, ya sea en formación o en experiencia, eh, qué es lo que tú logras hoy. Eso es lo más importante. ¿Qué acciones entonces aquí? Redacta tu CV y tu perfil de LinkedIn como solución a problemas, no como un listado de funciones o responsabilidades. Usa frases directas que aborden con fuerza lo que tú haces, ¿no? Aportar, reducir, acelerar, incrementar, innovar, y muestra casos concretos donde tu experiencia se aplica, ha generado eficiencia, liderazgo, innovación, y si eres una persona con poca experiencia, como tus habilidades pues generan ese impacto también, ¿no? Dale tú mismo el valor primero a eso que tú resuelves para que puedas transmitirlo con claridad. El mito 4. Tengo X edad, el mercado quiere otra cosa, no me quiere a mí. A mí me sucede mucho que las personas digamos, que recién inician de perfiles junior, me dicen, no, es que piden practicantes, pero que tengan 50 años de experiencia, no es posible, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere el mercado? No comprendo y se sienten de repente muy frustrados porque si están concursando con, eso es lo que me dicen, ¿no? Están concursando con compañeros que ya tienen alguna experiencia, ya han hecho prácticas de repente y ellos no han hecho todavía prácticas, se sienten en desventaja, ¿no? Porque o son muy jóvenes o son muy mayores, ¿no? Igual, si ya tengo 45 años, entonces el mercado laboral ya soy muy viejo, ya soy obsoleto, ya no me van a, digamos, no soy atractivo al mercado. Y en realidad no es la edad, sino que el mercado lo que quiere es valor, visión y capacidad de ejecución. La edad es irrelevante cuando lo demuestras y eso yo lo he palpado, ¿no? Como especialista en atracción de talentos, yo he podido tener, sí, un cliente, digamos, hay que reconocer que sí hay empresas que a veces tienen ciertos sesgos, ¿no? Pero para eso el especialista en atracción de talentos los puede orientar, ¿no? Pueden decir, mira, yo sí quiero una persona que no pase de 50 años. Entonces, yo le puedo decir, ¿y por qué? ¿Qué es lo que quieres que haga esa persona? Entonces me dicen, no, es que tiene que ser súper dinámico, va a estar viajando, va a estar haciendo estas cosas, tiene que ser innovador, tiene que conocer inteligencia artificial, tiene que conocer. Ya, perfecto. Entonces, si yo encuentro a alguien de 50 años que tiene todo eso, ¿no lo llamo al proceso? Bueno, no, sí, sí lo llamas. Bueno, 50 sí está bien, porque hace un momento era 50 no. Y si tiene 51, bueno, y es innovador, viaja constantemente, o sea, no tiene inconvenientes con eso, es más, le motiva, le apasiona. Bueno, ya sí está bien. Y 52. Entonces, digamos, generar un poco de reflexión y darse cuenta que lo que se busca es que haga, que ejecute, que resuelva, y no tanto el tema de la edad. Ahora, hay empresas que tienen sesgos muy marcados ya de un tema de una cultura corporativa en la que no se pueden cambiar ciertas cosas y bueno, esas ya son empresas en las que se la pierden, ¿no? Pero la mayoría de empresas sí entiende ahora que la edad es algo irrelevante en realidad cuando lo que se necesita resolver se resuelve. Y lo mismo pasa con perfiles que recién inician, ¿no? No es que esa persona que haya tenido más experiencia que tú o que tú seas muy joven, no. Si en el momento tú eres claro con lo que resuelves, y lo respaldas con, digamos, demostrando de repente ciertas habilidades que tuviste,
en algún proyecto, en algún curso en el que se tuvo que hacer tal cosa, todo eso cuenta, en alguna actividad extracurricular. En realidad aquí es el valor que tú mismo le das a lo que has hecho, a lo que sabes hacer, la visión para poder proyectarlo y la capacidad de ejecución para poder resolver el problema que necesita resolverse. ¿Qué acciones? Bueno, aquí mantente vigente siempre, siempre tienes que constantemente capacitarte, no es necesario invertir tanto, ahora hay todo, como lo decía muy bien Claudia, todo está globalizado, todo está abierto, todo es accesible para poder seguir fortaleciendo ciertas habilidades técnicas y blandas también. Entonces, deberías tener un plan de, de capacitación propio, ¿no? En donde tú veas cada trimestre qué cosa vas a reforzar y hacer tu propio plan de cómo, de qué, digamos, qué plataforma vas a utilizar. En realidad, como te digo, puede ser gratuito incluso porque ahora todo lo encontramos a la mano, simplemente hay que tener disciplina para poder seguir capacitándonos. Lo otro es construir tu marca personal sólida que refleje este panorama actual, ¿no? Esta capacidad de ser visible, de tener impacto y de ser adaptable. Eso es importante. Y hoy en día, cuanto más temprano lo inicies, mucho mejor, ¿no? Ahora, ya no solamente, por ejemplo, en las mentorías que hago, o sea, acompaño a personas senior, sino también a personas que recién están iniciando en el mercado laboral, porque empezar a construir de la mano ese, digamos, ese camino, esa carrera, eh, ir con la experiencia y ir también desarrollando tu marca personal, te va a permitir tener muchas más oportunidades, ¿no? Abrir mucho más el panorama de las posibilidades que tienes e incluso recibir algunas que no esperabas, algunas inesperadas sorpresas. Incluye en tu narrativa ejemplos de adaptación, de innovación, de mentoring, ¿no? Siempre, digamos, independientemente del tiempo de experiencia que tengamos en el mercado laboral, es importante el poder tener esa capacidad de trabajar en equipo, de poder transmitir conocimientos, de poder compartir conocimientos. Eso es algo también muy valorado hoy en día, ¿no? Se trabaja mucho en equipos multidisciplinarios, se trabaja mucho también la movilidad de poder tener equipos en diferentes partes del mundo. Entonces, el que puedas tener esa capacidad de comunicación desarrollada hoy en día es algo clave también. El mito 5. LinkedIn no sirve. Nunca me llaman por ahí. Este también lo he escuchado muchas veces. No sé ustedes qué opinan. Podemos interactuar un poquito. Cuéntenme si ustedes tienen perfil de LinkedIn, qué les ha, digamos, por ahí parecido utilizar esta plataforma, si han tenido alguna comunicación que sea fructífera en el ámbito profesional, laboral o de aprendizaje. Pueden activar su micrófono si lo desean para que nos cuenten, por favor. Bueno, y recuerden lo que estamos hablando, hacerse visibles. Nosotros hay que cruzar esa línea a veces que da un poquito de miedo el poder exponerse, el poder, digamos, decir, estoy aquí presente, porque eso también es parte del crecimiento que uno puede tener, ¿no? En el mercado laboral. Es muy, muy importante esa capacidad de decir, si yo me expongo. ¿Todos aquí tienen LinkedIn o todavía no? Bueno, les cuento, yo empecé a tener LinkedIn porque mi trabajo como reclutadora, digamos, me lo pedía, ¿no? Publicar ofertas laborales, invitar a algunos, y esa es la forma en la que yo empecé a utilizar esa plataforma, como un buscador de candidatos en mi caso. Pero luego tuve como una necesidad de compartir cierta información porque como yo me dedico a entrevistar, bueno, antes mucho más que ahora, que hago, digamos, otros temas más de repente de gestión o de manejo de la marca, pero en ese momento, hace ya algunos años,
yo entrevistaba mucho más, ¿no? Candidatos. Entonces yo veía que se repetía algo, ¿no? La misma dinámica. Un candidato talentoso que no expresa con claridad lo que resuelve en el mercado. Y se repetía, y se repetía, y se repetía. Entonces, yo en mis entrevistas les daba consejos, ¿no? Les decía, no, o sea, tú tienes las competencias, tú tienes la experiencia. Falta claridad, porque cuando pases con el cliente, si era un director, era alguien que no tiene mucho tiempo, entonces necesita que seas eh, directo con lo que tú resuelves. Y entonces empecé a compartir algunos tips, ¿no? Empecé a compartir algunos tips, decía, bueno, voy a compartir algunas historias, algunas personas que entrevistaba y pasaban ciertas cosas, digamos, y todo eso de alguna forma empezó a crecer como una bolita de nieve, porque había personas que se identificaban, personas que les era útil eso que compartía para sus propios procesos. Y así, pues empezó esta bolita de nieve que al final, pues me trae a conversar hoy con ustedes, ¿no? Yo desde Perú y ustedes en Colombia. Y así muchas otras oportunidades de poder compartir y poder generar, digamos, estos espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, la visibilidad definitivamente, eh, digamos, rompe fronteras, ¿no? Y LinkedIn es la plataforma hoy en día que te permite en el campo profesional llegar absolutamente a cualquier empresa, a cualquier CEO, ¿no? A cualquier gerente de área de la empresa específica que te interesa. Y es algo que antes no existía, ¿no? Antes para que tú puedas ir a esta empresa que querías, tenías que pararte en la puerta y empezar a entregar tu currículum hasta que llegue la persona correcta. Ahora no, ahora yo, por ejemplo, a una de las personas que admiro mucho, ¿no? Cuando escribió su libro, que vive al otro lado del mundo, le pude escribir y le dije, mira, leí tu libro, me encantó, ¿no? O sea, en realidad, este, pude extraer tales aprendizajes y esa persona, así como la maravilla de LinkedIn, porque le escribí por LinkedIn, me contestó, ¿no? Y me dijo, ah, qué bueno que hayas leído mi libro, ¿no? Mira que estoy sacando este otro, cuéntame qué te parece. Y bueno, y se empezó, digamos, a fortalecer ahí un contacto valioso de aprendizaje. Entonces, LinkedIn, aunque uno pueda pensar que no sirve, porque uno lo que espera es de repente estar presente y que simplemente actúe como magia. Y no, lo que hay que hacer es hacerse visibles y transmitir el impacto que uno desea dejar, la huella que uno desea dejar, la contribución que uno desea, digamos, aportar para que puedan abrirse estas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen todavía perfil, yo los invito a que lo puedan crear. En cualquier momento es oportuno. Así no tengas experiencia, así en este momento estés estudiando, es bueno, el momento es bueno y cuanto antes mejor para ir de la mano, ¿no? Con la experiencia, el conocimiento que vas ganando, la experiencia que vas ganando y también la marca que va siendo coherente con eso, digamos, con tus intereses y tus motivaciones. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos. Sí, sigo compartiendo, ¿no es cierto? Ya, estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, estamos entonces en este mito 5. LinkedIn no me sirve. Lo que hay que hacer, Por ahí te voy a contar, ahí hay en el chat, ajá, eh, una persona, Jesús Adrián, dice, si LinkedIn no le sirve a las personas, significa que no son tan activas ahí. claro, si LinkedIn no sirvió, depende de cuál era el objetivo, ¿no? O sea, si es que no te sirve para buscar trabajo, yo preguntaría, ¿qué estás haciendo tú por ese objetivo? LinkedIn es una pantalla, ¿no? Es como una vitrina, bueno, profesional, pero si no, precisamente vamos a esta parte de la verdad del mito, si no generas visibilidad, entonces, ¿cómo posible? No solamente tienes que estar ahí, tener una cuenta y ya, es lo que haces con esa cuenta, lo que aprovechas de esa pantalla para que te des a conocer.
Entonces, eso, ¿no? O sea, yo sé que suele ser muy común que cualquiera de nosotros, yo misma también, me caiga mucho en la queja de que no me funciona y de repente tire la toalla. Pero yo tendría que ver qué estrategia, si es que estoy utilizando alguna estrategia, qué estrategia es la que no me ha funcionado y cambiarla para yo poder decir que no funciona esa plataforma, ¿no? Depende de primero establecer claramente qué objetivo tengo yo. Quiero ir desarrollando mi marca personal, eso es un objetivo. Quiero ir, digamos, cultivando como si fuera una plantita para que en el momento oportuno yo llegue a la empresa o el tipo de empresa específica que yo tengo claro a la que quiero llegar, ¿no? Quiero tener contactos para, digamos, tengo un objetivo, quiero escribir un libro relacionado a esto, entonces voy a buscar, ¿no?, personas que estén en ese nicho. Es decir, hay que tener primero un objetivo claro, específico, para que luego puedas tener acciones que te lleven a ese objetivo. Ser disciplinado y paciente también, porque no es magia, ¿no? Esta es estrategia y disciplina, digamos, en los diferentes objetivos en los que yo he acompañado personas, LinkedIn es una herramienta poderosa, pero hay que utilizarla y no solamente tenerla. Si hay alguna otra pregunta, yo encantadísima. Si no, igual al final yo había dejado un espacio para preguntas. Pero si alguien quiere compartir algo, simplemente prende su micro y perfecto. Listo, entonces, ¿qué acciones? Bueno, las lógicas son optimizar tu perfil, tener un titular que tenga tu propuesta de valor y no solamente tu cargo. El titular son esas palabras que están debajo de tu nombre, ¿no? Está tu nombre ahí y tú pones titular. Algunos ponen estudiante de administración, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? O sea, ¿cuál es tu, digamos, cuál es tu motivación, cuál es tu interés, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, estudiante de administración, no sé, eh, digamos, ¿qué, ¿qué motivación tienes tú en ese mercado laboral, ¿no? Eh, Contribuir con, no sé, estrategias en, ¿no? O me, mediante el uso de herramientas tales, ¿no? Poder tal cosa, algo que diga más sobre ti, porque estudiantes de administración o, digamos, gestor de recursos humanos van a haber miles de miles. Entonces, no hay ninguna propuesta de valor diferencial ahí. Tú tienes que ver tu perfil de LinkedIn como una vitrina en la cual esté clara, esté claro tu valor diferencial. Si no, simplemente pues sería prácticamente un copia y pega de cualquier otra persona que puede estar haciendo lo mismo que tú, de tener la misma carrera, estudiar la misma carrera, o de repente no tener experiencia en este momento, pero hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias entre cómo tú quieres lograr las cosas, cuál es tu motivación, cuál es tu propuesta de valor, que es a lo que tú apuntas, resolver, y eso tiene que primero estar claro en ti para que lo puedas trasladar, ¿no? En este caso, a tu perfil de LinkedIn. Publicar contenido relevante una vez por semana sería ideal. Ahora, si no quieres publicar porque no te sientes preparado, preparada, entonces puedes buscar contenido que te interese y comentar, ¿no? Comentar con tu punto de vista, no solamente poner, me encanta esto, me parece genial esta perspectiva, sino, bueno, te encanta, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué resonó contigo? Porque de esa forma es que ya eh, tú te vas dando a conocer, te haces más visible y de una manera coherente, ¿no? No para quedar bien, sino obviamente siempre manteniéndole una comunicación respetuosa, ¿no? Y profesional, pero siendo coherente con quien tú eres. Interactuar con reclutadores, yo creo que eso es una forma más de, digamos, de práctica, y con los líderes de tu sector, esto sí es más relevante, ¿no? A veces muchos se enfocan en interactuar con reclutadores. Por ejemplo, a mí me llegan tantos que no los puedo leer todos con sinceridad, o lo intento, pero no me es posible. Entonces, me imagino que le pasa a varias personas que se dedican a lo mismo que yo. Hablar con reclutadores, claro, sí te puede ayudar a, digamos, a apoyarte un poco con el tema de exponerte, pero lo más relevante es buscar específicamente a las empresas que te interesan y escribirle a la persona cabeza del área
que te interesa, ¿no? Para comentarle, digamos, el motivo por el cual escribes. O sea, no que estás buscando prácticas o no que estás buscando trabajo, sino es que te parece interesante su perfil por la experiencia X específica que tiene, porque es algo que a ti también te interesa, ¿no? Entonces, siempre una conexión auténtica es bien recibida, ¿no? Y en realidad, si es que no tuvieras una respuesta, tampoco pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. En cambio, las puertas que se pueden abrir son innumerables, ¿no? Entonces, sí es importante ese empezar a visibilizar lo que tú deseas, lo que tú quieres hacer, lo que tú resuelves, ¿no? Para que pueda, digamos, en el momento adecuado, abrirse esa puerta que sería muy interesante para ti. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho. ¿Con quién? A ver, déjame Hablas con entrarme. Max. Perdón interrumpir así tan tajante. No, 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 está perfecto, Max. Muchas gracias. Ah, Cuéntame. solo, solo quería comentar súper importante esto que comentaste de visibilidad y lo viví de primera mano. Yo tenía el LinkedIn como 2 años y por ahí no se movía nada. Yo dije, no, LinkedIn no me funciona. Y me registré en un montón de plataformas. Luego Ujú, estuve hace como unos meses en un curso de empleabilidad en donde pues ya acomodé mejor el LinkedIn y apenas terminé de acomodarlo a las 2 semanas me llegaron 2 ofertas de trabajo por reclutadores así directamente y eso nunca me había pasado. De ujú. hecho, y el día de hoy en la mañana me escribieron de otra oferta. Es la primera vez que me pasa en LinkedIn. Entonces yo diría Excelente. si alguno en LinkedIn no lo contactan, cambiar lo que tienen, reformarlo. Porque Ujú, de hecho, de esas anteriores dos que pues, me contacté con reclutadores, terminaron en entrevistas y en procesos. Y esto no me había pasado en otra plataforma. Entonces ahí ujú, quedé sorprendido del potencial de LinkedIn. Y otra, pues que aconsejaría de pronto es Torre. En Torre, ellos, en esa sí cuando recién inicié, sí me empezaron a contactar más, porque utilizan ahí un tema como de inteligencia artificial. Pero siempre interactué siempre como con una máquina. En cambio, en LinkedIn sí fue mucho más directo el interactuar con personas. Entonces ahí, de ujú. primera mano, especial esa Per- parte de visibilidad. Perfecto. Qué interesante lo que nos comentas, Max. Muchísimas gracias. Y eso, ya tenemos ahí una prueba real del impacto que podemos tener utilizando esta plataforma, ¿no? Entonces, yo diría que una de las acciones más importantes que tenemos que hacer hoy, si no tenemos cuenta ahí, es abrirla, ¿no? Ahora, por si acaso yo no promociono LinkedIn, LinkedIn no me paga nada, simplemente que yo acompaño a profesionales y veo los resultados que tiene y me gustaría que tenga ese mismo impacto en ustedes. Y es muy cierto, ¿no? O sea, yo he podido tener también acompañamiento a personas que han tenido años LinkedIn, ¿no? Y nunca les ha servido, entre comillas, para nada. Pero cuando le damos la vuelta y vemos una estrategia para que esto pueda funcionar, entonces es ahí donde dicen, o sea, todo este tiempo perdido y, digamos, no sabía utilizarlo, ¿no? Entonces, no solamente es estar presente ahí y tener una cuenta, sino es tener una estrategia para hacerte visible, porque si no te haces visible, ¿qué es lo contrario a ser visible? Bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, lo contrario a no ser visible es ser invisible. Y en un mercado laboral necesitamos ser vistos, porque pues es la única forma de poder llegar a ese puesto que me interesa, ¿no? No hay otra manera. Así sea, en una simple entrevista igual te tienes que hacer visible. Así que si lo que quieres es abrir el abanico de oportunidades, bueno, en una entrevista es uno a uno. En LinkedIn pues son millones de posibilidades. Entonces yo creo que no hay muchas cosas ahí que pensar más que cruzar esa línea en donde a veces tenemos miedo a hacernos visibles, ¿no? O cosas distintas. Gracias, Max. Bueno, entonces vamos a hacer un checklist. Yo le preguntaba si tienen LinkedIn, seguramente algunos por ahí lo tienen y están un poco tímidos todavía, pero si lo tienes y si lo vas a crear, te invito a que veas bien este checklist, que si quieres le hagas un print a la pantalla para que luego vayas viendo lo que cumples o no. Vamos a verlo, a ver. ¿Eres visible, valioso y vigente? Vamos a ver. Visibilidad. El mercado te ve
como decimos, ¿no? No basta con tener una cuenta, sino hay que darle movimiento, hay que darle estrategia. Tienes un perfil activo de LinkedIn con tu foto profesional, titular claro. Ahora, para la foto no es necesario que contrates a un fotógrafo, para nada. Mi foto es desde mi celular. Creo que me la tomó mi hija, si no recuerdo, porque ha sido ya hace varios años. Pero digamos, simplemente que te refleje, ¿no? Que refleje lo que tú quieres que se vea de ti como profesional. ¿Has publicado contenido o comentado en los últimos 7 días? Ahí tú dirás, si no, tu red de contactos incluye reclutadores, o digamos colegas o referentes de tu industria. Tienes una marca personal sólida, es decir, eres coherente con un mensaje específico que quieres posicionar. ¿Te han invitado a entrevistas, a eventos o colaboraciones en los últimos 3 meses? Bueno, ahí tú vas a ir sacando la línea de si eres visible hoy en día o no. Y si no lo eres, pues estás dejando ir oportunidades. Valor. Ahora, el mercado te percibe como una solución. Tú tienes tu propuesta de valor definida y clara. Esto debe estar expresado desde tu titular hasta tu acerca de. Puedes explicar lo que haces y lo que logras en 30 segundos. Si alguno de ustedes estuviera ahorita en una entrevista, eh, contestar esto, ¿qué haces? ¿Qué logras en 30 segundos o en un minuto? Pero podrías explicarlo con claridad. En tu CV y en tu perfil de LinkedIn destacas logros, no solo funciones. Esto es algo que también veo que se repite demasiado, ¿no? Nos caemos mucho en exponer las funciones que hemos tenido en un puesto sin caer en cuenta que las funciones son las mismas para cualquier persona que ocupe ese puesto. Las funciones son las que vienen en un perfil de puesto, ¿no? Te dicen, busco un asistente de tal, funciones, tal, 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 tal. Va a cumplir cualquier persona que ocupe esa posición. Pero los logros es la forma en la que tú haces eso y que en ese camino tienen resultados. Y eso es algo único tuyo. Esa función la puedes resolver de una manera diferente porque tú eres una persona distinta y tienes un enfoque y una historia y un aprendizaje distintos, ¿no? Entonces, hay que tener claro esa diferencia entre logros y funciones. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, me la hace, no hay problema. ¿Sabes aplicar el método STAR para Sí, contar tu experiencia? yo tengo una preguntita. Max, Eh, ¿quién es? no, Juan, Juan. Hola, Juan. yo quiero saber si repostear también cuenta como, bueno, perdón, estoy aquí en la sala, entonces se escucha el eco. No te preocupes, te escucho muy bien. O sea, repostear en LinkedIn también cuenta bueno, o sea, la plataforma premia eso o premia más crear el contenido propio. Ya. Si hablamos de premiar, el algoritmo va cambiando, pero ahora pesa mucho los comentarios, por ejemplo, comentar en esa publicación. Y si vas a repostear, tienes que repostear con algo que tú añadas. Puedes parafrasear si quieres, ¿no? Pero agregando algo siempre. Porque si no, lo que haces es dirigir a la visibilidad al perfil de quien estás reposteando. Entonces, cuando tú añades algo, así sea para parafrasear, eh, o sea, si bien vas a dirigirlo igual a lo que estás reposteando, pero digamos, captura la visibilidad en tu perfil. Entonces, esa sería la sugerencia. Si lo vas a repostear, igual parafrasea o añade algo de valor a eso que estás reposteando. ¿Está bien, Juan? Sí, sí. Listo. Y otro tema es si tienes testimonios, logros medibles, casos documentados o simplemente, digamos, que puedas de alguna forma ver que tu experiencia, ¿no? Es validada, ¿no? Aquí incluso las validaciones de las mismas habilidades cuentan, ¿no? Muchas veces ahí nosotros mismos colocamos habilidades. Entonces, si hay personas que han trabajado o estudiado con nosotros, bueno, pues podemos decir, oye, ¿me puedes validar esta habilidad de repente en alguna herramienta, ¿no? Que me interesa para esas posiciones? Entonces, la validación de habilidades también es buena, igual que las recomendaciones, ¿no? Si en caso aplicas, si en caso tienes experiencia.
Pero digamos, todo esto aporta mayor valor, mayor peso a tu perfil, ¿no? Y lo siguiente, si eres vigente, si el mercado te percibe adaptable, ¿no? Y esto es muy importante, es, como les comentaba, tener como que un plan propio de capacitación, ¿no? Aquí, si tú no tienes un plan propio de capacitación, porque la universidad es maravillosa, pero la responsabilidad de tu desarrollo y de tu aprendizaje es tuya. Entonces, depende mucho de que tú puedas complementar siempre digamos, cada tema de tu interés con algún respaldo, ¿no? Para ampliar el conocimiento que tienes. Y para eso, como les mencionaba, seguramente pues hay muchos cursos, pero también hay mucha información de libre acceso. ¿Has aprendido una nueva habilidad en el último año? Bueno, por ejemplo, si has aprendido una habilidad en el último año, eso sería algo que deberías compartir, ¿no? O sea, y más allá de que a veces veo posts que dicen, he aprendido una nueva habilidad, o sea, está bien, pero es que eso no hace mucha conexión con quien tú eres y mucha diferencia tampoco, sino es que, ¿por qué es que para ti era importante aprender, por ejemplo, determinada habilidad, ¿no? Entonces, es algo que, claro, con la práctica uno va de repente puliendo, ¿no? Pero el tema está en que no busques ser perfecto, sino que simplemente lo empieces a hacer. Bueno, la parte de si eres vigente, entonces, ¿has aprendido alguna nueva habilidad durante el último año? ¿Estás al tanto de las tendencias de tu industria? Puedes unirte desde LinkedIn incluso a grupos de la industria que te interesa para estar al tanto de cómo se está desenvolviendo el mercado en ese sector específico. ¿Sabes usar herramientas digitales relevantes para tu rol? ¿Has participado en algún curso, en algún webinar o alguna formación reciente? Puedes responder con claridad cómo tu rol aporta a un entorno cambiante, ¿no? Esta es una forma, digamos, de tener claridad de que si estás mostrándote como una persona vigente para el mercado, una persona adaptable. ¿De acuerdo? ¿Y cómo les fue con esto? A ver, díganme la verdad, ¿cómo les ha ido con este pequeño checklist? Más o menos, no, muy mal, muy bien. Porque aquí la idea es que cada uno pueda ir cuestionándose eso y empezar a tomar acción, ¿no? Y no quede como una charla dando cuenta que estoy perdiendo oportunidades. Ya tuvimos por ahí la super prueba social de comentó que es una realidad y que yo la veo día a día con las personas que acompaño. Entonces, ¿qué más necesito para tomar acciones? Ahora, el mito 6, creo que este es el último mito. Buscar trabajo bueno, eso era en mi época. Yo no les voy a decir cuántos años tengo, pero en mi época ya mandábamos CVs o incluso ibas al lugar ahí en la puerta a dejar tu currículum y listo, ¿no? Incluso, como les comentó Claudia, como han visto seguramente ahí en la charla, yo tengo 17 años de experiencia haciendo esto. Entonces, hace ese tiempo, como reclutadora, publicaba la convocatoria, un montón de currículums a la bandeja y pues simplemente de ahí se escogía. Pero ahora pasa eso. O sea, no es ese el verdadero flujo de trabajo porque el mercado ha cambiado, ni tampoco lo es hoy en día para un candidato. Buscar empleo hoy es una estrategia de posicionamiento profesional, no una acción repetitiva. No es que cuanto más CVs envíes, mejor me... Lo que hay que ver ahora es la estrategia para lo que ya dijimos y hemos sido transmitir el impacto que generas y ser adaptable. ¿No? Esos son los 3 pilares bajo los que debemos comprometernos en desarrollar nuestra empleabilidad.